La Voz de América presenta. Multitudes llenan las calles de Londres para presenciar el último paso de Isabel II por el icónico Westminster Hall. Presidente Joe Biden anuncia millonaria inversión para impulsar la producción de vehículos eléctricos. Además, autoridades de El Paso, Texas, lanzan estrategia para atender la masiva llegada de migrantes. Nuevo llamado al diálogo. 45 miembros de la ONU instan a Daniel Ortega a liberar a presos políticos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Iniciamos esta emisión desde Londres, donde miles de personas le dieron paso al féretro de Isabel II en su último recorrido desde el Palacio de Buckingham hasta el icónico Westminster Hall. Estamos en cobertura de equipo con nuestras enviadas especiales Celia Mendoza y Carolina Valladares. Celia, ¿qué tal? Cuéntanos qué fue lo más representativo de este desfile que tuvo asistencia multitudinaria. Yasmín, sabemos que por lo menos millones de personas están pendientes de lo que podría suceder aquí durante esta jornada. Y esto porque hace 7 décadas exactamente no se llevaba a cabo un evento de tal magnitud. Estamos hablando de esta procesión real que llevó a que el rey Carlos hiciera una orden, la primera de su mandato, específicamente para su familia, que vistieran los uniformes reales militares, dejando por fuera a aquellos miembros de la realeza, los cuales no están actuando o sirviendo activamente dentro del papel de la misma. Esto llevó a que llamara la atención como el príncipe Harry, así como el príncipe Andrés, no llevaban estos trajes. Mientras tanto, el silencio que se observó cada vez que pasaba a cada uno de los miembros de esta procesión muestra el respeto y el amor que le tiene el pueblo a su monarca. Justo a las 2:22 de la tarde en Londres, el féretro de Isabel II inició su recorrido desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde reposará hasta el próximo lunes. El recorrido de 38 minutos fue fielmente escoltado en primera fila por Carlos III, sus hijos y miembros de la realeza activos vestidos con uniformes militares. El cortejo fúnebre fue acompañado por cañones en Hyde Park y la famosa campana Big Ben del Parlamento. Pese a un clima lluvioso, miles de personas se aglomeraron a lo largo del río Támesis y en los alrededores del palacio para dar el último adiós a su reina. Hay mucha gente esperando con sillas ya demasiado tiempo, sentados ahí. Creo que llevan ya como 2 días a partir de que supieron que falleció la reina. Alrededor de 5.000 efectivos militares británicos participan del cortejo fúnebre, para el que se instalaron pantallas gigantes en parques de Londres. Todo un acontecimiento comparado con visitas de dignatarios en otros países. Bueno, solamente creo que con el Papa, ¿no? Porque allá también los mexicanos, bueno, es un símbolo de cultura, la religión católica. Entonces, cuando llega alguien como de ese calibre al país, es muy impresionante y la gente hace filas, espera, inclusive una semana antes. El mundo sigue de cerca las ceremonias fúnebres de la reina Isabel, pero también el futuro de un reino a cargo ahora de Carlos III. Creo que todo lo que él delegue debe estar en buenas manos, al igual que creo que la Commonwealth estará en buenas manos. Como dije, aprendió de los mejores. Creo que va a ser un gran rey. El duelo por Isabel II ha sumido al Reino Unido en una gran procesión ceremonial que tendrá su punto cúspide el próximo lunes, cuando un puñado de líderes mundiales asistan al funeral, un episodio comparado con el de hace 7 décadas, tras la muerte del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel. La Casa Blanca confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló hoy con el nuevo monarca por teléfono, le ofreció sus condolencias y también hablaron acerca de los recuerdos que él tenía durante su última visita con la reina Isabel. Yasmín.
Celia, y como lo vemos a tus espaldas, la espera ha sido eterna, especialmente para quienes han tenido que esperar bajo lluvia y frío para poder despedirse personalmente de Isabel II. Carolina, son 4 días de funeral. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona para lograr entrar a Westminster Hall? ¿Qué tal, Jasmine? Buenas noches. Pues según hemos podido preguntar aquí detrás a la Policía Metropolitana, se espera que sea entre 20 y 30 horas la espera de aquellas personas que quieran rendirle su último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra. Los que sí que ya han podido despedirse de ella son aquellos que detrás de mí, desde este patio de la salida del Palacio de Westminster, ya los vemos salir de la puerta, aquí detrás de mí ahora mismo. Y también todos aquellos que fueron precavidos y empezaron a hacer cola desde el mismo lunes de esta semana. Aquí te muestro la pulsera, esta es la número 16. De hecho, voy a ser el primer hispanohablante que va a pasar a ver a prestar honor a la reina. Se trata de Harry Sardinas, un inmigrante cubano-español quien se ha preparado para rendir tributo a Isabel II en el velatorio público de Londres. Reconoce el liderazgo mundial de la monarca. De hecho, yo fui invitado personalmente por la reina al 70 aniversario de la Commonwealth en el 2018. Entonces, una persona tan grande ha tenido la delicadeza de invitarme a uno de sus eventos. Lo menos que puedo hacer yo es estar acá, pasar toda la noche, aunque haya llovido, y prestar respeto. Precisamente el clima no ha sido muy condescendiente con quienes hacen largas filas en Londres. Ha hecho frío, ha estado lloviendo todo el tiempo. Entre la 1 y la 1:30 de la mañana llovió muchísimo, muy fuerte. Aquí hay personas en la fila que tienen hasta 75 y hasta 85 años. Les cayó el mismo aguacero que nos cayó a todos acá, y entre las 5 y las 6 de la mañana hizo mucho frío. Con el transcurrir de las horas, Harry ha fortalecido sus lazos de solidaridad y respeto a diferentes culturas del mundo presentes en el sepelio real. Independientemente de qué nación tú eres, si ves aquí en la cola los primeros 20, aquí hay gente de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, no solo de Inglaterra. Entonces yo creo que ella fue una monarca mundial, y por eso está reflejado en las personas que están aquí en la cola, que de alguna forma u otra han venido por su razón muy particular a prestar respeto a quien lo merece. Harry tampoco descuidó su vestimenta, procuró cuidar mucho el traje para despedirse de la reina. Y ya sin para terminar, comentarte que hay unas fuertes normas de protocolo para entrar. No se pueden sacar fotos ni vídeos. Hay que vestir de forma rigurosa y respetuosa, y eso sí, acceder a pasar por un fuerte chequeo de seguridad similar al de los aeropuertos. Pues le agradecemos a nuestras enviadas especiales quienes nos acompañan desde Londres en esta cobertura especial. Gracias, Carolina. Un nuevo paso dio la administración Biden para mitigar los efectos del cambio climático. El mandatario anunció hoy una millonaria inversión en vehículos eléctricos, y lo hizo Jacopo Luzzi desde Michigan, un estado clave para las elecciones que se avecinan. Conmigo se encuentra mi compañero Jacopo Luzzi, quien nos va a explicar cómo se dieron estos momentos, este anuncio que dio el presidente. Jasmine, esto es el comienzo de una intensa vuelta alrededor del país, un intenso recorrido antes de las elecciones de medio término de noviembre, y busca Joe Biden resaltar la agenda de su partido. De hecho, los éxitos legislativos de la administración Biden, como la ley de infraestructura y otra para reducir la inflación, son argumentos que pueden ayudar también legisladores demócratas ahora a mantener sus escaños en noviembre, cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones. El presidente Biden se dirigió a Detroit, en Michigan, este miércoles para recorrer el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte y promocionar las inversiones de su administración en vehículos eléctricos. Algo que se incluyó en la ley de infraestructura bipartidista que firmó el año pasado. El mandatario anunció la primera asignación de $900 millones para construir cargadores de autos.
Las estaciones de carga estarán listas y serán fáciles de encontrar como las gasolineras ahora. También vamos a invertir $7,000 millones para hacer que las empresas automotrices estadounidenses tengan las baterías y otros materiales críticos que necesitan las empresas automotrices. Sin embargo, el tema de los altos precios en Estados Unidos sigue siendo central y un nuevo informe aleccionador muestra que la inflación no se ha enfriado como esperaban la Casa Blanca y muchos economistas, con precios aún más altos que los salarios. Esa tendencia desafía los esfuerzos de Biden para replantear la economía como un tema ganador para él y su partido antes de las elecciones de medio término. Sé que han sido unos años difíciles en lo que respecta a este país. Los desafíos que enfrentamos se encuentran entre los más difíciles de la historia. Pero tengo que decirles, mientras estoy aquí, hoy muchos de ustedes me conocen bien. Soy más optimista que nunca en toda mi vida sobre el futuro de Estados Unidos. Los precios de los alimentos siguen subiendo, lo que afecta especialmente a las familias de bajos ingresos. Ahora una posible huelga ferroviaria podría interrumpir las cadenas de suministro nacionales y costar decenas de millones de dólares cada día a un país que ya enfrenta una crisis económica. Casa Blanca dijo que está negociando con líderes sindicales y patronales para evitar, Yasmín, este paro. Esperemos que realmente se logre evitar. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y en otras noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este miércoles a la ciudad de Izum, recientemente recuperada durante la contraofensiva relámpago de las fuerzas de Kiev, que han hecho retroceder a las tropas rusas de extensos territorios en la región nororiental de Kharkov. Zelensky prometió recuperar la península de Crimea tras izar la bandera ucraniana frente al edificio del ayuntamiento quemado en la ciudad devastada por Rusia, donde los edificios de apartamentos se veían calcinados y perforados por los ataques de artillería. Los fiscales dijeron que encontraron 6 cuerpos con rastros de tortura en aldeas cercanas. Y en más, luego de verse rebasadas en días recientes, las autoridades del Paso dan a conocer un plan de emergencia para responder a la gran cantidad de migrantes que cruzan la frontera a diario. El Paso activó un plan de contingencia ante el arribo de una cantidad sin precedentes de migrantes que cruzan la frontera desde México. Hoy lo que se aprobó es la ordenanza de emergencia para la ciudad del Paso, para seguir dando el auxilio a la comunidad sobre los migrantes. También se aprobó fondos para pagar por autobuses que llevan a los migrantes hacia donde quieran ir ellos. El gobierno destinó $2 millones que le permitirá aumentar a 8 los autobuses diarios para transportar a migrantes a otras ciudades de Estados Unidos. Actualmente salen 5 buses al día. Activistas locales celebran los fondos adicionales, pero rechazan las acciones recientes adoptadas por el gobernador republicano Greg Abbott. Nosotros estamos apoyando los esfuerzos humanitarios que está haciendo la ciudad en creando un centro de bienvenida, apoyar el transporte de migrantes. Pero lo que nosotros no apoyamos es tener a la Guardia Nacional Tejana como se estuvo ya una vez la semana pasada. Más de 300 migrantes son liberados al día en El Paso luego de ser procesados por migración. Un gran porcentaje de ellos termina en las calles a la espera de un milagro para poder llegar al interior del país. A partir de esta semana, la ciudad ha puesto a disposición de los migrantes un centro de bienvenida que podrá albergar a cientos de personas para que no permanezcan en las calles. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cuando volvamos, la mediación de Venezuela en los diálogos de paz en Colombia ha generado esperanza, pero también cuestionamientos. Detalles en minutos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Venezuela ya hay reacciones a la mediación que el presidente Nicolás Maduro hará de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Analistas aseguran que su participación es un paso importante, pero advierten que en territorio venezolano se siguen refugiando grupos irregulares. Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad. En nombre de Dios. Venezuela ya había participado en el proceso de paz anterior con la guerrilla de las FARC, que se llevó adelante entre 2012 y 2016. Bueno, el retomar cualquier proceso de paz en Colombia significa tomar en cuenta Venezuela. En primer lugar, por la vecindad geográfica. En segundo lugar, por los vínculos históricos que el desarrollo político de la frontera ha tenido. Porque además el ELN y todo lo que significa la dinámica paramilitar está dentro de la frontera y hasta dentro del propio territorio venezolano, aunque el gobierno de Nicolás Maduro no lo reconozca. Las fuerzas militares de Colombia calculan que el ELN tiene en sus filas a 2.350 combatientes, de los cuales 1.200 se mueven en territorio venezolano. El opositor Miguel Pizarro advierte que cabecillas de las disidencias de las FARC también se ocultan en Venezuela. Es desde Venezuela donde grababan los videos y hacían los comunicados. Y digamos, entender eso nos debería llevar a entender que cualquier proceso de paz en Colombia está estrechamente ligado a que en Venezuela no se le dé santuario a grupos irregulares y no se le dé protección a estos grupos armados. Y eso no hay manera de que ocurra bajo el actual régimen, bajo el actual sistema político. Por ahora se desconoce si las conversaciones con el ELN se mantendrán en Cuba o si habrá mesas en Venezuela. De acuerdo con el Centro de Investigación Inside Crime, los miembros del ELN que están en Venezuela se dedican a actividades como contrabando de gasolina y de ganado, cobro de extorsiones, minería y narcotráfico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Una docena de países, incluyendo Estados Unidos, asistieron en Quito a la Conferencia Suramericana de Defensa 2022 para analizar los acercamientos de China y Rusia a la región y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación. El Ecuador en Estados Unidos. Durante 2 días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico. Que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo. Amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados. En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos encabezada por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lasso, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región. En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas
están desestabilizando la región. Richardson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal. China también es el mayor ofensor de lo ilegal, de la pesca ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo. Una de las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Después de la pausa, más de 40 países de Naciones Unidas condenan la represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un nuevo llamado al diálogo le hicieron 45 países miembros de Naciones Unidas al presidente Daniel Ortega para resolver la crisis política que atraviesa Nicaragua desde el 2018. Donaldo Hernández con la información. Durante el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del organismo expresó su preocupación por Nicaragua. En los últimos meses, la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. En el evento que se realiza en Ginebra del 12 al 17 de septiembre, 45 países enviaron una carta al organismo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a más de 190 presos políticos, garantice la independencia judicial y cese la represión contra medios independientes. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. El mandatario aún no responde al llamado de las Naciones Unidas. Sin embargo, legisladores aliados a Ortega sostienen que el gobierno sandinista es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas. Un partido político que ha sido capaz de construir un modelo inspirado en los derechos humanos. Postura que es criticada por organismos de derechos humanos locales, que denuncian que el Estado ha suprimido todas las libertades y ha encarcelado a sus críticos. En Nicaragua se vive la represión cruda, quieren ocultar la persecución, quieren ocultar la tortura. Donaldo Hernández, Voz de América. Una millonaria inversión anunciaron empresarios estadounidenses para generar empleo en El Salvador, Guatemala y Honduras. La iniciativa forma parte de un plan para atacar las raíces de la masiva migración hacia Estados Unidos. Óscar Ortiz nos da los pormenores.
Mediante una alianza para América Central promovida por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Honduras ya tiene a su disposición $180 millones que garantizan la creación de 15.000 plazas de trabajo en la industria textil. Este esfuerzo es concentrado en una cosa, y eso es mejorando las vidas de las comunidades de Honduras. El proyecto económico será establecido en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, una región cuyo fuerte productivo es la industria textil. La internacionalización de su producción, destacan analistas consultados por La Voz de América, es crucial para convertir a Honduras en un epicentro de inversiones en la región. El mundo es una aldea global, ya que hay visión nacionalista, estrecha, limitada, territorial, ya pasó a la historia. Hoy debe pensarse en una visión global. Autoridades consulares hondureñas destacan que esta inversión está ligada a programas agrícolas que buscan darle oportunidades a los jóvenes en Honduras, evitando así la migración irregular. Los programas que estamos desarrollando son todos que tienen que ver con la migración, aunque no todos lleven el nombre de programas migratorios. Un programa de generación de empleo a través de la activación agrícola. La inversión anunciada es parte de la iniciativa que ha convocado el compromiso de empresas estadounidenses para invertir en América Central, con el objetivo de erradicar las raíces de la masiva migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Hacemos una breve pausa, pero volvemos en minutos con más información aquí en El Mundo al Día. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Guatemala está a punto de conmemorar 201 años de su independencia. Ligia Toledo nos informa que la celebración incluye la elección de la Flor Nacional del Pueblo Maya, una tradición en ese país. Esta semana en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala, se celebra la Feria Centroamericana de la Independencia. Como parte de las actividades cívicas, se lleva a cabo la elección de la Flor Nacional del Pueblo Maya tras una pausa de 2 años a raíz del COVID-19. También está unido a esto el ceremonial de Ucotzigal Mayaptinimit. Esta es una actividad más que todo para enaltecer nuestra cultura, para dar a conocer la inteligencia, la sabiduría, todo lo que conlleva la mujer maya quiché. Este año participaron 32 candidatas. La representante para el periodo 2022-2023 es Cleidy Sagba, originaria de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Me siento muy honrada y feliz por el nombramiento y por representar a mi departamento. El acto de investidura y coronación se dio dentro del ceremonial Ucotzigal Mayaptinimit en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, departamento considerado por historiadores como la capital centroamericana. Se considera a través del tiempo que es el espacio habitado más antiguo que continúa habitado en el país.
cada calle, cada edificio público tiene una historia que contarnos. Durante esta semana habrá más actividades para conmemorar los 201 años de independencia en Guatemala. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Bien, y de esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como @Voz de América y en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López.